Muy buenas noches para todos. La Fundación Global Democracia y Desarrollo les da una cordial bienvenida a esta actividad hacia un nuevo modelo productivo en Colombia a cargo del doctor Jaime Restrepo Cuartas, quien es director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias. Agradecemos a todos ustedes el haber aceptado nuestra invitación y de manera especial a la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la doctora Ligia Amada Melo. Agradecemos que hayan venido. Vamos a pasar de inmediato a leer una breve reseña de la trayectoria del doctor Restrepo. Para nosotros es un honor poder presentarles esta noche al doctor Jaime Restrepo, quien es una verdadera eminencia y un abanderado de la educación en Colombia. Él ha hecho un gran esfuerzo para cumplir con esta cita, ya que viene desde Brasil, donde estaba acompañando al presidente Santos en la firma de varios acuerdos con esta nación. Queremos agradecerle el esfuerzo que ha hecho para cumplir con esta actividad. El doctor Restrepo nació en Medellín, Colombia, es médico con posgrado en cirugía general de la Universidad de Antioquia, ha sido reconocido por su desempeño profesional como médico cirujano, investigador, dirigente gremial y literato. Ha marcado una pauta en Antioquia y Colombia por su desempeño por 3 periodos consecutivos como rector de la Universidad de Antioquia, ubicando a esta alma mater en los primeros lugares de la educación superior y de la investigación en Colombia. En su recorrido laboral ha sido integrante de varias juntas directivas, como la de Colciencias, el Parque Tecnológico de Antioquia, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Asociación Colombiana de Universidades, la Asociación Médica Sindical y ProAntioquia, entre otras. El doctor Cuartas ha recibido varios reconocimientos gracias a su disciplina y constante trabajo. Entre ellos cuenta con la Orden de Gran Comendador del Congreso Nacional de la República, con la medalla Francisco de Paula Santander concedida por el Gobierno Nacional en reconocimiento a sus valiosos aportes a la educación superior. Tiene también la medalla al Mérito Universitario Francisco Antonio Sea, categoría Oro, concedida por la Universidad de Antioquia. Fue declarado el colombiano ejemplar en ciencia y tecnología por el periódico El Colombiano en el 2009. No solo en el ámbito académico ha recibido menciones y ha escrito textos y artículos científicos para varias revistas, sino que se ha destacado también en el ambiente literario, publicando varias novelas. Con una de ellas, Héroes de Barro, fue finalista en el primer concurso iberoamericano de novela realizado por la editorial Crítica 2000 en Zaragoza, España. En el ámbito político fue elegido representante a la Cámara en marzo del 2006. Allí se destacó como uno de los congresistas más disciplinados y serios y tramitó en el Congreso los 3 proyectos que fueron su programa de campaña. Estos son la Ley 1122, que reforma la Ley 100 y que crea la Comisión de Regulación en Salud, CRES, la Ley 1295 sobre atención integral en primera infancia en los niveles más bajos de la sociedad y la Ley 1286, que es la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con esta breve introducción le damos la palabra al doctor Restrepo y lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas noches a todos. Un saludo muy especial de parte del gobierno colombiano, de su presidente Juan Manuel Santos. Un agradecimiento muy especial a la Fundación Funglode, a la señora ministra de Educación, la doctora Melo, a todos los organizadores de este evento y por supuesto a las personas que en este momento nos están acompañando. Nosotros propusimos en el Congreso de la República una reforma a la ley existente en ciencia y tecnología, la ley 29 de 1990, que ya venía estando obsoleta para el desarrollo que tenía el país, y propusimos la creación de una nueva ley, que es la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el mismo término de la Ley Ciencia, Tecnología e Innovación, queríamos mostrar que todos los procesos de investigación deben ir hacia la solución de los problemas fundamentales que nuestros países tienen. Por eso proponemos como objeto de la ley cambiar el modelo productivo de Colombia.
Por supuesto es un objeto ambicioso cambiar un modelo productivo, pero nosotros creemos que a partir de la investigación es posible cambiar el modelo al dar valor agregado. El conocimiento da valor agregado, el valor agregado permite crear industrias nuevas, las industrias nuevas generan un mayor desarrollo productivo, disminuyen el desempleo y dan la posibilidad de que incidamos en la solución de los problemas de inequidad social que existen hoy en día en los países de América Latina y en especial pues también en Colombia. Esta ley es una ley genérica, es una ley que incide en la investigación en todos los campos, no solamente en las ciencias básicas y en las ciencias aplicadas, sino también en las ciencias sociales y humanas, en el arte y en la cultura. Hablaba hace unos minutos con el doctor que estaba a mi lado y hablábamos de que la innovación se desarrolla en todos los campos del conocimiento. La innovación es en los procesos, la innovación es en los temas económicos, la innovación busca disminuir los costos, mejorar calidad, dar valor agregado. Y el valor agregado no es solamente en el sector industrial, es también en el sector social. Y ese valor agregado se puede ver en todos los procesos que se desarrollan, lo que permite que haya innovación. La innovación como un eje, como un motor del desarrollo económico del país. El modelo nuestro tenía grandes dificultades. Era un modelo que no le daba valor agregado prácticamente a nada. Nosotros producíamos y producimos banano y exportamos banano. Colombia es uno de los países que más exporta banano, lo mismo el café. Producimos café y exportamos granos de café. Extraemos el oro de la tierra y exportamos oro. Extraemos petróleo o carbón y exportamos carbón y petróleo, sin valor agregado. He ahí uno de los problemas esenciales. Al no dar valor agregado, estamos perdiendo la oportunidad de más recursos, de creación de empresas, de generar, por supuesto, una mayor productividad. Pero otro problema es que la productividad en Colombia, por ser consecuencia fundamentalmente de la extracción de recursos naturales o de materias primarias para la economía de otros países, es una productividad que es muy oscilante también. Es una productividad que unas veces crece de manera acelerada y otras veces baja hasta cero o por debajo de cero. Colombia, por ejemplo, en la época del presidente Álvaro Uribe, tuvo una reactivación económica bien importante y llegamos en 1997 a crecer al 7.8%, muy parecido a países como China o como la India, pero vino la crisis internacional y en Colombia también cayó el crecimiento económico, pues no alcanzó a caer a cero, cayó al 0,5%. Ahora estamos esperando tener una productividad para este año más o menos del 4,5%. Luego estábamos en un proceso de recuperación. La competitividad en Colombia también es muy baja. Nosotros ocupamos el puesto 69 entre 123 países, lo cual nos coloca pues en un modelo intermedio. Y ustedes saben que la competitividad depende de muchos factores. Por un lado, de la productividad que exista. A más productividad, más posibilidades de inversión, en mejoramiento, en la calidad de los productos, en fortalecimientos que permiten que seamos más competitivos. Pero la competitividad también depende de la infraestructura que tenga un país. Infraestructura en vías, carreteras, dobles calzadas. Colombia es un país de muchas montañas y nuestros campesinos tienen que sacar los productos desde regiones lejanas, primero a lomo de mula, luego por carreteras y caminos malos, también en un transporte muy inadecuado, y cuando llegan los productos a los centros de acopio, por supuesto vienen deteriorados en calidad,
y los costos de los fletes han sido tan altos que el producto no es competitivo. De tal manera que la infraestructura también es fundamental. Y lo es, por ejemplo, la infraestructura para la explotación también de la minería. Colombia no puede explotar sus minas de carbón o de oro a más de 1000 metros de profundidad. A 1000 metros ya se derrumban los túneles. Lo que ocurre recientemente en Chile pasa también en Colombia con mucha frecuencia. Hace 2 meses o 3 meses hubo una explosión de gas metano en una de las minas de carbón en Antioquia y murieron 72 trabajadores. Y eso había ocurrido hacía 30 años de igual magnitud, con una muerte de más de 80 o 90 personas. Porque no tenemos ni los túneles adecuados, no tenemos la tecnología adecuada para hacer una buena explotación minera de profundidad. Nosotros no podemos explotar minas a más de 1000 metros, como lo hace Canadá o como lo hacen en algunos países asiáticos, donde explotan minas a 3000 y 4000 metros de profundidad, que es donde se encuentra más mineral incluso. De tal manera que esa infraestructura también es fundamental en lo que sea la explotación de nuestros recursos naturales no renovables. Y la competitividad también depende del modelo educativo de una sociedad. Nosotros tenemos todavía mala calidad en la educación básica, primaria y secundaria. No es una calidad, digamos, que supere la de países como Cuba, como Chile o como Argentina, que tienen mejor calidad en la educación básica. Las pruebas internacionales nos muestran a nosotros en niveles intermedios hacia abajo. Y eso es por un factor fundamental que no ha sido lo suficientemente estudiado todavía en nuestro país, que es la desnutrición infantil. Nosotros tenemos 2,5 millones de niños con algún grado de desnutrición. Si no hay buena nutrición, el cerebro no se desarrolla lo mismo. Para que el cerebro se desarrolle a plenitud, se requiere de muy buenas proteínas en la época del embarazo de la madre y en los primeros años de la vida. Cuando hay buena nutrición y hay buena cantidad de proteínas en los primeros años de la vida y en el embarazo, el cerebro se desarrolla en su estructura a plenitud y eso permite que haya funciones mentales que no se desarrollan si esto no ocurre, como por ejemplo el pensamiento complejo. Y si un niño a los 6 años no ha tenido buena nutrición, ese niño jamás desarrollará ese tipo de funciones mentales. Por eso afecta a todo el sistema educativo. Entonces, uno de los problemas fundamentales para entrar a ser competitivos es que nosotros tengamos niños con buen desarrollo mental. Y eso estamos bregando a conseguirlo en Colombia con una ley que yo tuve la oportunidad de presentar en el Congreso también, ya ley de la República, la ley 1295 del 2009, que busca alimentación completa a los niños menores de 6 años, de niveles más pobres del país, a las madres en embarazo de esos mismos niveles, con educación flexible de acuerdo con la edad, salud y apoyo psicológico. Esa ley se empieza a implementar en Colombia y es una de las prioridades fundamentales del Ministerio de Educación hoy en día en Colombia. Y la competitividad también depende de los factores de diferenciación de un país o de una región. Si nosotros nos apoyamos en nuestros factores de diferenciación, podemos ser competitivos. Colombia es muy competitivo en café, porque tiene el privilegio de tener tierras a unas alturas que le permiten un café de buena calidad. Y si tenemos minerales, el oro y el platino y el carbón, pues podemos ser competitivos en esos rangos. Luego, los factores de diferenciación de un país también son importantes para la competitividad. Pero hay un elemento que cruza todo esto y que es esencial. La competitividad depende del desarrollo científico y tecnológico de un país. Un país que tenga conocimiento es un país que puede lograr mayores grados de competitividad,
porque da valor agregado, porque mejora la calidad de los productos, porque disminuye los costos en los procesos, porque le incorpora el saber al desarrollo productivo. Y Colombia invierte cantidades de recursos muy bajos en actividades de ciencia, tecnología e innovación, apenas el 0,39% del Producto Interno Bruto, lo cual no nos permite hacer esas grandes transformaciones que quisiéramos más rápidamente. Y por eso empiezan a aparecer factores de inequidad social muy grandes, como el desempleo, un desempleo del 11,5% en el año pasado, y una pobreza del 45%. ¿Qué hace la ley buscando corregir estos desajustes? La ley 1286 del 2009. La ley le eleva la categoría a Colciencias. Nosotros en un comienzo, señora ministra, pensábamos que la ciencia, la tecnología y la innovación deberían ser un ministerio. Y empezamos a trabajar el tema con el presidente Uribe. Él estaba en desacuerdo. Y en el proceso de discusión que hicimos, llegamos a la conclusión de que realmente no debería ser un ministerio, sino un departamento administrativo del orden nacional que dependiera de Presidencia de la República, pero que le pudiera trazar la política de ciencia, tecnología e innovación a todos los ministerios. Porque esa es su función. La función de un departamento de ciencia, tecnología e innovación es desarrollar la política y trazar esa política en todo el sistema del país. Todos los ministerios requieren de la ciencia, la tecnología y la innovación. Cedimos a la pretensión de convertir la ciencia, la tecnología y la innovación y a Colciencias en un ministerio y aceptamos lo de un departamento administrativo del orden nacional que dependiera de Presidencia, porque además queremos que sea de carácter técnico. La planeación nacional en cualquier país la tienen que hacer los expertos, los técnicos en ese tema. De hecho, en Colombia por lo menos existe un Departamento Nacional de Planeación, que también funciona transversalmente a todos los ministerios, y de ese rango quisimos poner a Colciencias, y así quedó en la ley. Hoy en día, Colciencias asiste al Consejo de Ministros como invitado permanente y asiste por derecho propio al Consejo Nacional de Política Económica y Social, que es la que traza toda la política social del país. El segundo elemento que quisimos con la ley fue abrirle la gama de posibilidades de conseguir recursos, porque Colciencias era un departamento que dependía de Planeación Nacional. Entonces todo el presupuesto tenía que generarse en Planeación, y Planeación era la entidad que asignaba el presupuesto a Colciencias. Al convertirlo ya en un departamento, ya no depende directamente de ninguna otra institución, sino de la Presidencia de la República, y puede haber más capacidad de gestión para buscar recursos del Estado y para buscar recursos en la comunidad nacional e internacional. El otro elemento sustancial de la ley es crear un modelo sistémico. Nosotros teníamos un modelo disperso, un modelo donde nadie se relacionaba con nadie, donde los grupos y centros de investigación no se hablaban entre sí, ni trabajaban en conjunto para resolver problemas, donde las incubadoras de empresas iban por un lado, los parques del emprendimiento por el otro, el Consejo Nacional de Competitividad por el otro. No había un trabajo en red, un trabajo sistémico. Cada ministerio tenía recursos para hacer ciencia, tecnología e innovación, a su manera, con sus criterios, sin que hubiera una entidad que tuviera la experiencia y que tuviera la capacidad para, por el tiempo que lleva haciéndolo, de coordinar todo ese proceso de convocatorias de proyectos, pares académicos, seguimiento a los proyectos, evaluación de ellos, etc. Entonces, estamos buscando, porque esto todavía no está consolidado en Colombia, pero sí estamos buscando que a partir de esta ley creemos un modelo en red, un modelo donde cada sector juegue el papel que le corresponde, pero de una manera coordinada.
Lo otro es desarrollar los procesos de regionalización de la ciencia. En Colombia se ve muy marcado ese tema de que no existe regionalización de la ciencia. Allá hay 4 ciudades del país que se llevan todos los recursos de investigación: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Y las regiones menos desarrolladas no tienen capacidad de competir. Una universidad como la Tecnológica del Chocó en el Pacífico colombiano no puede competir con la Universidad de Antioquia, que está a 40 minutos en vuelo. No puede competir. Ni una universidad como la de Nariño, que está en la frontera con el Ecuador, puede competir con la Universidad Nacional de Colombia, ni con la Universidad de los Andes, que es una universidad privada muy fuerte hoy en día en el país. Entonces, lo que buscamos con el tema de la regionalización es buscar los elementos, y más adelante se los digo cuáles son los que estamos pensando, de cómo disminuir la brecha entre las regiones de menor desarrollo y las de mayor desarrollo, cómo mejorar la capacidad científica en laboratorios y en capital humano en las regiones para que puedan ser competitivas con las regiones de mayor desarrollo. Lo otro es activar la relación con el sector social y productivo. Nosotros no podemos seguir haciendo investigación para producir un conocimiento que termina publicado en una revista internacional y listo, elevándole el ego a los investigadores, que por supuesto, pues dichosos de tener una publicación en revistas arbitradas y que figuren en la bibliografía de premios Nobel o de personas muy prestigiosas en investigaciones del mundo. Eso no basta. La investigación, un conocimiento que se adquiera, tiene que resolver problemas de la sociedad, del medio, del sector empresarial. Ese es el objeto. Buscar esa relación con el sector social y productivo que permita que el conocimiento sea transformador. Y lo otro es incentivar la apropiación social de la ciencia. Si nosotros a los niños no los vinculamos en el proceso de saber que existe la ciencia y que la ciencia puede ser el objeto de la vida de ellos, pues entonces no vamos a tener ese recurso permanente de personas motivadas hacia la investigación. Ahí les vamos a mostrar algunas experiencias. Entonces, hoy Colciencias es un departamento administrativo nacional en este rango que es transversal a todos los ministerios. ¿Cuáles son los elementos que dimos para la gestión financiera? Primero, un director de Colciencias que ya esté en el Consejo de Ministros y que asista al Consejo Nacional de Política Económica y Social, donde se discute el presupuesto, pues obviamente puede, si tiene la capacidad, incidir en que haya un mejoramiento de los recursos para investigación. Pero también creamos un fondo que se llama el Fondo Francisco José de Caldas, en honor al sabio Caldas, quien murió durante la época de la independencia, asesinado por los españoles en su momento. El sabio Francisco José de Caldas lleva entonces el nombre de este fondo. Es un fondo patrimonial autónomo que se maneja a través de una fiducia para darle transparencia, donde pueden llegar los recursos de cualquier institucionalidad del Estado, llámese ministerio, llámese el SENA, llámese los departamentos o municipios, llámese el sector privado, la comunidad internacional, en subcuentas, que como no se manejan por las vigencias del Estado, pues se pueden programar para varios años. Si usted tiene una investigación que dura 5 años, pues programa la investigación para 5 años. Y los rendimientos financieros que se obtienen por esos recursos quedan en el fondo respectivo. De tal manera que es un fondo atractivo para el sector internacional, atractivo para el sector empresarial y para que haya un manejo transparente y ágil de los recursos. Eso va a facilitar mucho la consecución de recursos en Colciencias. También se está incentivando la participación privada en investigación. Nosotros no tenemos todavía un sector productivo lo suficientemente consciente de apoyar la investigación. Y el apoyo a la investigación tiene un elemento sustancial, y es que
el sector que más se beneficia de la investigación es el sector productivo. Si yo doy valor agregado y ese valor agregado me permite crear una industria nueva, pues esa industria nueva va a generar más productividad, le va a dar empleo a los ciudadanos colombianos y eso es un beneficio para el pueblo, pero también es un beneficio para la institución que hizo el desarrollo, que es la empresa privada. Vamos a empezar a usar recursos de regalías. Ese tema también es muy importante y es nuevo en Colombia, porque las regalías son un patrimonio de todos los colombianos, son los recursos naturales no renovables, que se agotan con el tiempo. Son recursos que son el patrimonio que hoy tenemos de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Nosotros no nos los podemos gastar alegremente sin crear sobre la base de esos recursos capacidades de desarrollo del país, en formación del capital humano que se requiere o también en el mejoramiento de las condiciones para investigar, como lo hizo Chile. Un porcentaje muy grande de las regalías del cobre en Chile, creo que es el 25%, es para formar comunidad científica y dotar laboratorios de investigación, de tal manera que esas condiciones ayuden a generar desarrollos que sean el aliciente de las nuevas generaciones. Y también la ley permite que haya instancias de ciencia, tecnología e innovación en los departamentos y en los municipios. Y eso facilitaría que los departamentos y los municipios también tengan recursos para darle a la investigación, motivar que haya presupuestos municipales y departamentales para investigación en el país. Miren ustedes la participación del Producto Interno Bruto a grandes rasgos en otros países. Suecia el 5%. Suecia e Israel son los dos países del mundo que más presupuesto de su Producto Interno Bruto le dedican a investigación. Japón 3%, Estados Unidos casi el 3% también. Y en América Latina, el Brasil en este momento, yo vengo de allá, está en el 1.4%. México en el 1%, Chile en el 1% y Colombia apenas en el 0.39%. Luego estamos mal en relación con otros países de América Latina y por supuesto los países más industrializados del mundo, y esto hay que resolverlo. Este es un problema que no permite que haya el desarrollo que en esta etapa de la globalización de las economías se requiere. Aquí están las gráficas de cómo es la composición entre el sector privado y el público. El privado es muy bajito, apenas el 0.16%, y el público 0.22%. Luego la inversión es baja. Y si uno hablara solamente de investigación para el desarrollo, no de actividades de ciencia, tecnología e innovación, porque las actividades también pueden ser comprar tecnología a otros países. Esa tecnología no es nuestra, es de otros países, pero la compramos. Y esa tecnología puede venir en maquinaria, la modernización de la industria. Eso pueden ser actividades que permiten un mayor desarrollo productivo, pero no son tecnología nuestra, no son investigación nuestra propiamente para el desarrollo. Por eso, si castigamos las actividades, apenas tenemos un 0.16% para investigación para el desarrollo. Y esta es la inversión total del sector público en Colombia, son 1.297.000 millones de pesos. Pero un punto del Producto Interno Bruto en Colombia, para acercarnos a lo que es México o Chile, son 5.5 billones de pesos. Luego miren la distancia en la que estamos. Y esta es la composición. ¿Cómo es la participación? Hay muchas instituciones del sector público que participan en investigación. Ustedes ven en esta torta cómo el fundamental son las universidades públicas. En Colombia, las universidades públicas son las que más aportan para investigación y son 3 o 4 universidades grandes. Son la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander. Las demás
Las otras 25 o 26 universidades tienen muy poco desarrollo en investigación. Y los ministerios sí empiezan a participar de una manera cada vez más contundente en recursos para investigación para el desarrollo. Ministerio de Agricultura, Protección Social, que es donde está el tema de salud, está también Minas y Energía, Medio Ambiente, etc. Hoy en día casi todos los ministerios tienen aportes ya para investigación y desarrollo. Y el presupuesto de Colciencias ha venido incrementándose. Yo voy a mostrarles una serie de indicadores que muestran lo que ha sido en los últimos años el desarrollo científico y tecnológico del país. Un desarrollo es que el presupuesto cada vez es mayor, pero no alcanza a mejorar las cifras de relación con el PIB, porque el PIB está creciendo mucho más que lo que puede crecer Colciencias. Luego antes nos estamos alejando. Esta es la composición de ese presupuesto. Lo que ven en amarillo es lo de Colciencias, pero hay unos fondos muy importantes ya de investigación en salud. Para este año son alrededor de 40.000 millones de pesos que se invierten en investigación en el área de la salud, en el campo de la salud. El SENA está transfiriendo este año 70.000 millones de pesos para innovación a los fondos que tiene Colciencias y se manejan con la rigurosidad de Colciencias en el fondo Francisco José de Caldas para darle transparencia, pero ellos dicen en qué quieren que los gastemos. Ellos trazan las estrategias para definir en qué rubros se deben gastar los recursos y participan en las convocatorias para que se sientan tranquilos de que su plata sí se va a invertir en lo que ellos dijeron y que las convocatorias reflejan ese sentir. Hay otros aportes de universidades y otro que es lo de beneficios tributarios, que ahora les voy a hablar un poquito sobre eso. Pero la investigación también hay que buscar que sea pertinente. Y la investigación pertinente tiene que ser sobre la base de las fortalezas regionales. En Colombia, en el carbón del Cerrejón, que queda en La Guajira, pues se va a montar un centro de desarrollo tecnológico, ya empezó, de la industria del carbón. Y si el Chocó es un gran centro de biodiversidad, porque es el área de mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado en Colombia, y es una de las más grandes del mundo en biodiversidad por kilómetro cuadrado, pues ahí es donde hay que montar el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Biodiversidad. Y en el macizo colombiano, donde se produce el agua de los grandes ríos del país, que alimentan la costa atlántica con el río Magdalena y el río Cauca, el Pacífico con el río Patía y la Amazonia con el río Caquetá y el Putumayo. Esa es la zona donde nacen los grandes ríos de Colombia. Debe estar en un centro importante, un centro de desarrollo tecnológico del agua, para poder lograr la preservación, la protección, el saneamiento, la descontaminación. Colombia es un país que tiene unas riquezas enormes. Tiene todos los climas, por sus montañas, sus llanuras, sus zonas de costa y sus zonas de alta montaña andinas. Tiene una enorme potencialidad hidroeléctrica, todavía estamos entre los 10 primeros lugares del mundo en producción de agua. Tenemos la mayor biodiversidad del mundo por kilómetro cuadrado, en el Putumayo, en el Meta, en el Amazonas. Tenemos 2 mares. Tenemos contacto con costas en 2 mares. Recursos naturales renovables y no renovables cuantiosos. Y además unos conflictos socioculturales demasiado graves. Creo que ningún país del mundo tiene. Narcotráfico como lo tiene Colombia. Guerrilla como la tiene Colombia. Delincuencia común y corrupción como la tiene Colombia. Se juntan todos los males. Pero de esa gran cantidad de conflictos salen experiencias que si no las utilizamos solamente para publicar, sino para presentar modelos de solución a los problemas que el país tiene, pues obvio que vamos avanzando en la solución de esos mismos conflictos sociales. Yo que soy cirujano
y que estuve 10 años en la Policlínica Municipal como cirujano en Medellín, con esa violencia tan tremenda de la época de Pablo Escobar y la anterior, pues nosotros como cirujanos de esa institución aprendimos a desarrollar gran cantidad de técnicas. Colombia tiene la experiencia más grande del mundo en heridas de corazón con sobrevidas de más del 95%. Y de reimplantación de manos amputadas a machete con sobrevida de las manos también en el mundo. Y eso se aprende de un conflicto. Pero ese conflicto nos ayuda a establecer técnicas, a hacer desarrollos, innovar. Y de esa innovación hay resultados positivos que son experiencias que después toma el mundo, la humanidad a su servicio. Solo unos ejemplos. Estos son los principales productos de exportación colombiana: el banano y plátano, el café, las flores, y en minerales el oro y el carbón. No les damos valor agregado. Nosotros somos capaces de botar, de eliminar, de no utilizar, de dejar que se pudran 150.000 toneladas al año de banano y plátano en Urabá, en lugar de utilizarlas para producir harinas de banano y plátano, que son alimento, o de producir alcohol, etanol carburante para ese que se le mezcla a la gasolina, aunque sea un poco más costoso, pero ahí está la materia prima. Nosotros no utilizamos el mucílago del café para producir alcoholes, licores o etanol. Lo botamos. Y a las flores no les hacemos estudios genéticos para producir nosotros las variedades y no tener que pagarle regalías a Holanda y a Israel por cada crisantemo que nosotros exportamos. Y en el oro, nosotros no tenemos joyería del oro, el mínimo, lo que de pronto encuentra uno. Ni el carbón lo transformamos en producir todos los derivados del petróleo. No estamos dando valor agregado, y lo que busca esta ley es que seamos capaces de dar valor agregado. Cualquier valor agregado genera industria nueva. Si usted monta una fábrica para producir harinas de banano y plátano, pues tiene que montar una fábrica y tener obreros, y eso genera más crecimiento productivo. Veamos el tema de biocombustibles, que yo sé que a República Dominicana le interesa, el tema de los biocombustibles. Nosotros producimos biocombustibles a partir de la caña de azúcar, el etanol, y a partir de la palma de aceite, el biodiesel. Ambos compiten con la alimentación, y ahí ya hay un problema. Si no para este momento, lo habrá más adelante. Los países europeos seguramente no le van a comprar el etanol a un país que lo saque de la caña de azúcar, ni de la palma de aceite el biodiesel, porque ambos son alimentos sustanciales para la humanidad. Por eso nosotros estamos proponiendo otras cosas. ¿Por qué no sacar el etanol de los desechos de banano y plátano, de los desechos del café, de la yuca industrial, de la remolacha azucarera, de la celulosa? Estados Unidos está haciendo hoy investigaciones muy a fondo en el tema del etanol a partir de celulosa, de los desechos de la industria de maderera. Y es factible, es un problema de la investigación, lograr las enzimas que transformen, que desdoblen, hasta lograr un producto que ya sea rentable, porque hoy en día, obviamente, es más fácil sacarlo de la caña de azúcar, más económico, pero también encarece los precios inmediatamente del azúcar. Y miren ustedes el tema del biodiesel. ¿Por qué no de la Jatropha curcas? Un arbusto que hoy en día es rastrojo, que el campesino nuestro lo corta, que da por debajo de 1000 metros, que empieza su productividad a los 8 meses y que hasta ahora dura produciendo más de 35 años. No dura más de 35 años porque no han seguido las investigaciones, pero tiene la misma productividad cuando arranca que a los 35 años. Da en tierras pedregosas, arenosas, porque se alimenta de la luz solar, porque es heliotrópica. Le mete nitrógeno a la tierra, recupera tierras. La Jatropha curcas no se puede utilizar en humanos
porque tiene una proteína tóxica, la curcasina. Entonces hay un potencial enorme que da en tierras malas, que recupera tierras y que puede servir para producir el biodiesel que este país y los países de América Latina requieren. La India tiene 1 millón de hectáreas sembradas de jatropha y produce su biodiesel a partir de la jatropha curca, y aquí se da muy bien. Y la higuerilla, el higuerillo, el Ricinus communis, que también es tóxica para el humano, pero que tiene 150 usos industriales. Ahora vamos a ver algunos. O las microalgas, que no requieren sino estanques, luz del sol y que se alimentan de CO2. O sea, nosotros podemos descontaminar el planeta usando el CO2 para los estanques, para alimentar las algas, y de ahí sacaríamos el biodiesel que el mundo está requiriendo. Miren algunos de los usos de la higuerilla. Sirve para motores de aviones porque tiene una gran lubricación, capacidad de lubricación. Para producir poliuretanos y disminuir las bolsas plásticas, porque estas son degradables. Para producir glicerinas, para producir cremas antisolares. Casi todas las cremas de belleza y antisolares, la base es el aceite de ricino. Elementos de belleza, nylon, lubricantes, bueno, un montón de... Y son 150 usos industriales. Cada uso de esos puede ser una industria nueva. Una industria que da empleo y que da productividad. Colombia importa higuerilla del Ecuador y tiene las tierras más propicias para la higuerilla, que están entre 300 metros y 1800 metros. Además con unas variedades que son del Brasil de buena productividad, como la nordestina y la energy. Pero miren otra cosa, que todo esto son temas de investigación. Resulta que la torta que queda después de extraer el aceite a la jatropha o a la higuerilla tiene 40% de proteínas, pero son tóxicas para los seres vivos. Entonces de lo que se trata es de detoxicar de esas proteínas tóxicas la torta de jatropha y de higuerilla, y miren el alimento de pronto para animales o para los mismos humanos. De tal manera que estos temas de investigación van incidiendo en el desarrollo productivo a medida que el conocimiento va apareciendo. Y miren otros elementos importantes en la diferenciación de nuestros países. La Sacha inchi. La Sacha inchi se encuentra silvestre en los bosques húmedos tropicales de la Amazonia. Está en el Amazonas, en el Putumayo, en el Guaviare, en todos estos territorios indígenas. La consumen desde muy chiquiticos los Nucagmacú, esa comunidad indígena nómada que apareció hace unos años en Colombia y que está en proceso de extinción. Tiene omega 3, omega 6, omega 9, vitamina E y vitamina D. Es un antioxidante. Podría servir para producir cremas que disminuyan el envejecimiento celular. Podría servir, y ya la Organización Mundial de la Salud la recomendó, para darle a los niños desde que nacen, porque evita la arteriosclerosis. Los niños empiezan a desarrollar arteriosclerosis desde los primeros años de vida, eso no es cuando están viejos. Los ateromas, esa localización del colesterol pegado a la parte íntima de las arterias, empieza desde la niñez, y esto lo puede prevenir. Previene cáncer de próstata y cáncer de piel. Luego ahí tenemos como una beta para una industria farmacéutica, como toda esa biodiversidad que pudiera servir para ello. Las orellanas, que se cultivan facilísimo, tienen 27% de proteínas, las orellanas. O la moringa oleífera, un árbol del Asia, tiene también 27% de proteínas para alimentar el ganado. Y hay otras, como la mantecona o Omphalea diandra, que ni siquiera se sabe hoy en día para qué sirven. Nosotros somos el país de las flores, ustedes lo saben. Exportamos flores a los mercados europeos y a Estados Unidos, y no tenemos apicultura. Producimos 2000 toneladas al año de miel,
y el solo requerimiento de Colombia son 8.000 toneladas de miel. O el propóleo, que es un analgésico, anestésico, antibiótico, que no lo usamos tampoco, y que lo dejan las abejas en las colmenas. Cuando van a los árboles, las patas las untan de resinas y de ahí sale el propóleo, o la cera, o las toxinas. Tenemos mucho por hacer en el campo de la investigación. Nosotros llevamos 200 años quemando la madera de café. Cuando soqueamos el árbol para que retoñe, esa madera la botamos, la quemamos. Y resulta que es una de las maderas más finas que existen. Tiene 92% de densidad. No hay ningún árbol que tenga 92% de densidad. La teca, que es una madera de exportación en nuestra tierra, una madera finísima, tiene 42% de densidad. Ya hay en este momento en Colombia una empresa produciendo muebles de madera de café, pisos de parquet bellísimos de madera de café, madera de estructuras, etc. Estos son ejemplos. Camarón. Nosotros estamos produciendo 8.000 toneladas al año. Pero miren lo que pasa con otros países que tienen menos costas que nosotros, como el Ecuador, que está produciendo 100.000 toneladas al año, o Tailandia, o China, o Vietnam, Indonesia. Ni juntos logran resolver el problema de las importaciones que requiere la Comunidad Económica Europea, el Japón y Estados Unidos. Luego ahí no estamos aprovechando esos factores de diferenciación que nos dio la naturaleza. Ahora, quería mostrarles qué ha logrado la ley en un año largo. Salieron los decretos de transformación, convirtiéndolo en un departamento administrativo. Se crearon los consejos asesores. El Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia tiene 5 ministros que tienen que ir ellos, no pueden delegar, porque si delegan se diluye todo. Si el ministro delega en un viceministro y el viceministro se aburre y delega en un asistente, entonces hasta ahí llegó, porque no hay continuidad en la política. Hay 5 ministerios participando, hay 4 miembros del sector productivo nacional participando, elegidos por el presidente de la República de unas ternas que se le pasan, y hay también 4 miembros del sector académico y de investigación. Y le incorporamos otros 2 miembros, investigadores de regiones de menor desarrollo por rotación, para que haya representación de las regiones de menor desarrollo relativo. También se creó el Consejo de Beneficios Tributarios. Ahora me preguntaban un poco sobre esto. Colombia tiene descuentos y exenciones tributarias por aportes del sector empresarial a investigación del 125%. O sea, si una persona aporta 1.000.000 de pesos, va a tener 1.250.000 pesos de exención tributaria. Es un negocio para el sector empresarial que apoye la investigación. Pero estamos estudiando otras fórmulas. Por ejemplo, que esos descuentos y exenciones tributarios, que por ahora tienen una vuelta muy grande porque tienen que ir a la DIAN, que es el Departamento de Impuestos Nacionales, sea concedido directamente por Colciencias. Cuando se sabe del aporte y se sabe que la investigación es importante, ¿para qué tiene que dar la vuelta? Estamos sacando en este momento un decreto que busca agilizar. Pero también estamos convirtiendo los parques tecnológicos en zonas francas tecnológicas, para que tengan también unos descuentos que por zona franca en Colombia son del 15% de la tributación, pero además lograr de esa manera que ellos puedan importar los equipos que se requieren para, sin impuestos, poder, digamos, lograr desarrollos más rápidamente. El Fondo Francisco José de Caldas se creó, se contrató la fiducia por una convocatoria y lo ganó Fidu Bogotá, ya está en pleno ejercicio. Y se hizo por primera vez en la historia de Colombia, en abril del año pasado, un Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre Ciencia, Tecnología e Innovación.
Tarde, sí, pero ya se hizo por lo menos el primero, luego ya se fijó un criterio sobre la política de Estado en ciencia, tecnología e innovación. En el proceso de formación de investigadores, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo con toda claridad, si los niños no se alimentan bien, no hay sustrato para hacer investigación. Tendremos un García Márquez cada 200 años, una persona genio cada X número de años, pero no tendremos una comunidad científica que sea capaz de transformar permanentemente la situación del país. Por eso la Ley de Atención Integral a la Primera Infancia se convierte en una ley fundamental en este momento para el Ministerio de Educación. El programa Ondas, ahora vamos a ver algunos ejemplos del programa Ondas, es educar a los niños desde que están chiquiticos en la escuela en hacer sus propios desarrollos de investigación, sobre la base de preguntas. El niño se hace una pregunta, o un grupo de niños hace preguntas, escogen una y se dedican a investigar esa pregunta, a tratar de resolverla. Hay ejemplos muy bonitos, por ejemplo con el caracol. ¿Por qué el caracol tiene baba? Entonces empiezan a estudiar primero qué es un caracol, dónde se recogen, lo recolectan, lo siembran, lo cultivan, le dan la comida, descubren cuáles son los medicamentos que le sirven para las plagas y van avanzando en ese proceso hasta que luego encuentran el tema de la baba y empiezan a investigar ellos mismos qué es la baba del caracol y para qué sirve y cómo de ahí se puede montar una industria para el embellecimiento de la piel, para mejorar la calidad de la piel, por ejemplo. Entonces el niño va transitando las etapas de investigación. Obviamente son investigaciones ya conocidas, pero va transitando todas las etapas hasta que logra mirar la conexión que hay entre el conocimiento y la relación con el sector productivo. Jóvenes investigadores son muchachos que están trabajando, son de las universidades, trabajan con todos los grupos de investigación en el país. Hoy en día todos los grupos de investigación tienen que tener estudiantes de pregrado, obligatoriamente. En la Universidad de Antioquia, cuando yo era rector, lo puse así obligatorio porque los investigadores inicialmente le sacan el cuerpo a los estudiantes estorban, dañan los microscopios, pues aumentan los costos de funcionamiento. Nada, no habrá recursos para investigación si no tienen estudiantes formándose en investigación. Si un muchacho desde los primeros años de la universidad hace investigación con un grupo reconocido, termina siendo un investigador cuando sale de profesional. Y el programa de formación en maestrías y doctorados, que es un programa al cual le estamos metiendo fuertemente. El programa Ondas, que empezó con 6.800 niños en el 2002, tiene ya 700.000 niños y jóvenes. Y la meta es llegar este año a 1 millón de niños. Y a seguir creciendo, porque Colombia tiene 2,5 millones de niños que deberían estar en contacto con investigación. El programa de jóvenes investigadores que son subsidiados ya son 800.000 niños en el país este año. Los investigadores que está apoyando Colciencias han venido creciendo también. Es que es triste decir que Colombia tiene 1.600 doctores, cuando Brasil está formando 10.000 al año. En este momento en Brasil hay 19.000 estudiantes de doctorado en una sola institución, en el CAPES, pero hay 160.000 estudiantes de doctorado en el Brasil. Entonces, las diferencias, si seguimos en esta forma, siempre vamos a estar más atrás. Algunos resultados que quiero que vean para que miren que en tan poquito tiempo de todas maneras se logran unos avances muy significativos. Ya estamos formando, nosotros no formábamos sino alrededor de 90 a 100 doctores por año en Colombia, pero a partir del año pasado se hicieron las convocatorias para formar 500 por año con Colciencias y ya llevamos las 2 primeras convocatorias, ya salieron los del año pasado y están para salir los de este año, 500 que se van, 300 a universidades extranjeras y 200 en Colombia a hacer sus estudios doctorales con una beca de $1.200.
Pero además, la Fundación Colfuturo, que es con el sector privado, está formando 175 doctores más por año y 750 maestrías más por año. Eso nos va a permitir, al terminar este año, estar en unos 800 doctores al año y la meta es llegar a 1000 rápidamente. Grupos reconocidos por Colciencias. Miren las diferencias tan manifiestas desde el año 2002 hasta este año, que apenas llevamos el primer semestre del 2010. Hay 4.027 grupos reconocidos y clasificados por Colciencias entre grupos A, B, C y D. El A es el máximo, el que tiene más experiencia, más doctores, más capacidad, gana más concursos, y el D es el que está empezando. Pero esto no es solamente en las grandes ciudades o en los departamentos de mayor desarrollo como Cundinamarca, que es distrito capital, Antioquia o la zona pacífica donde está la Universidad del Valle, donde el crecimiento por supuesto es muy grande. Es en las zonas de menor desarrollo. La zona de la Amazonia pasa de tener 4 grupos en el 2004 a tener 38 grupos en el 2008. O sea, el crecimiento es en todas partes. De tal manera que hay una capacidad de respuesta. Publicaciones colombianas en revistas arbitradas internacionales. Esto es el primer semestre del 2010 y ya estamos igualando todo el año pasado. Hay respuesta. Publicaciones en revistas colombianas indexadas. Hay respuesta. Pero aquí es donde viene la no respuesta. Y es 6.416 proyectos de investigación este año que pasaron todos los controles y que quedaron listos para ser financiados, y solamente financiamos 334. Y miren ustedes que es plana la línea de las aprobaciones de proyectos. Luego, no hay respuesta todavía del Estado para financiar investigación. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Los recursos económicos para hacer investigación, porque miren las cifras que tenemos muy bajitas de porcentaje del PIB para investigación. Tenemos que llegar mínimo al 1% del Producto Interno Bruto, que son 5,5 billones de pesos colombianos. Y por supuesto también con patentes no hay la cultura de la relación con el sector empresarial y con la innovación. Ahí se ve claramente. Mientras España está presentando a Estados Unidos casi 3.000 patentes solicitudes de patentes por año, y Brasil está presentando más de 5.000 solicitudes de patente por año, nosotros presentamos 126. Y por supuesto las aprobaciones son mínimas. De tal manera que ahí tampoco hay capacidad de respuesta, pero esto nos muestra cómo hay que incentivar mucho el trabajo con el sector empresarial. Con base en este principio, la investigación tiene que concluir en la solución de los problemas fundamentales del país, en todo tipo de ciencias, pero hay que buscar que la investigación no quede solamente en publicaciones, la investigación resuelva problemas. Pero nosotros privilegiamos más la publicación dándole puntos a los profesores para que suban en el escalafón y para que tengan más recursos económicos en su salario, cuando deberíamos privilegiar en las patentes, los registros, las soluciones concretas a los problemas fundamentales. Lo otro es un paso intermedio. Debe haber un estímulo a las publicaciones, pero debe ser mayor el estímulo cuando hay una innovación, cuando hay una patente, cuando hay un verdadero desarrollo. Entonces, en esto es en lo que nos estamos metiendo ahora en esta nueva administración. Consolidación financiera, regionalización, formación del capital humano que se requiere y la relación universidad-empresa, Estado-sociedad. En la consolidación financiera, con el doctor Santos trabajamos la propuesta de que el 10% de las regalías de todo el país sean para ciencia, tecnología e innovación. Ya hay la voluntad política del presidente de la República, ya se presentó el proyecto en el Congreso, estamos buscando que se agilice porque una reforma constitucional en el país requiere mínimo un año, de tal manera que ahí va a haber un trabajo arduo, pero esto le inyectaría por lo menos 600.000 millones de pesos adicionales a la ciencia, la tecnología y la innovación. Y con el argumento fundamental de que esto es para mejorar la equidad en las regiones y es para garantizarle el futuro a las nuevas generaciones.
Es un compromiso nuestro no gastarnos el patrimonio de las futuras generaciones, sino invertir para que las futuras generaciones tengan oportunidades de desarrollo. Vamos a buscar también el manejo más adecuado de los recursos del Estado. Lo que yo les decía al principio, todos los ministerios tienen aportes para ciencia, tecnología e innovación, importantísimos. Por ejemplo, Agricultura ha hecho anualmente convocatorias cada una de 100.000 millones de pesos. Ministerio de la Protección Social, 40.000 millones de pesos este año, el SENA 70.000 millones, y así sucesivamente. Hasta Defensa tiene presupuestos ya cercanos a 50.000 millones de pesos en investigación para el desarrollo. Pero ellos hacen las convocatorias. Sabrá Dios si están bien manejadas, no están bien manejadas, con qué criterios. Entonces, lo que estamos proponiendo es que ellos definan dónde, que participen en las convocatorias, pero que se hagan con la rigurosidad de una institución que lleva 50 años haciendo convocatorias y evaluando el desarrollo científico de este país, y en un fondo que le da más transparencia al proceso, como el Fondo Francisco José de Caldas. Y hay que resolver este problema de la participación del sector privado, con estímulos tributarios, con la búsqueda de una serie de relaciones que hay que fortalecer entre las dos institucionalidades, investigación y sector privado. En el tema de regionalización, nosotros creamos los consejos departamentales de ciencia, tecnología e innovación, para que haya una instancia regional que se preocupe por la relación universidad-empresa-Estado, pero que presente planes de desarrollo, proyectos, que busque recursos departamentales y municipales. Vamos a crear también los centros de desarrollo tecnológico de acuerdo con la fortaleza regional. Ya les decía, biodiversidad en el Chocó, carbón en la Guajira, el agua en el Cauca, el de la piscicultura en el Huila, uno de la ganadería en el Cesar. Es decir, estamos proponiendo en cada departamento un centro de desarrollo tecnológico de alto nivel que le mejore las capacidades de investigar a las regiones en aquello en lo que ellos son fuertes y que empiece a disminuirse ese desequilibrio que existe. Y un plan padrino para las universidades. Las universidades de mayor desarrollo tienen que tener solidaridad con las de menor desarrollo y tienen que acompañarlas. Es increíble que en un país como el nuestro, con un componente de unidad nacional, no haya el elemento de solidaridad. Tiene que haberlo. Entonces estamos proponiendo también eso. Vamos a ver cómo nos va en ese intento. Lo otro es el programa Ondas, que ya les mencionaba, y fortalecer los temas de apropiación social de la ciencia. Centros donde se le eduque al pueblo y a los niños en acercarse al conocimiento científico. La ciencia hay que popularizarla, la ciencia hay que buscar que la gente se apropie de ella y que vea que es un valor de la sociedad que hay que desarrollar. En la relación con la universidad, empresa, Estado y sociedad, nosotros venimos desde el año 2000 trabajando lo que son los encuentros Universidad, Empresa, Estado y los comités Universidad, Empresa, Estado, que se crearon en la Universidad de Antioquia, de la cual yo fui rector en el año 2000. Ahí los creamos y esto se le ha dado continuidad. Llevamos desde el 2002 hasta ahora reuniones mensuales del sector productivo con los académicos, manejadas por el sector productivo. Ellos son los que en la Universidad de Antioquia manejan los comités Universidad, Empresa, Estado, que no son sino reuniones en donde allá están los investigadores y aquí están los empresarios del sector, donde se cuentan lo que se está haciendo. Pero como eso no era suficiente, creamos una institución de intermediación que se llama Tecnova. Esa institución ya establece los acuerdos, está circulando con las empresas mirando cuáles son los problemas de la empresa en competitividad, en desarrollo tecnológico, en daños de maquinarias, en cosas que requieren y que son muy costosas, y busca luego en el sector académico y de las universidades, de los investigadores, quiénes pueden resolver ese problema. Cuando ya se encuentran, el que tiene el problema y el que tiene la solución, se juntan. Ellos se encargan de juntarlos, de hacer los convenios, hacer las investigaciones si hacen falta o hacer los desarrollos tecnológicos que se requieren. Eso ya están poniéndose en práctica.
Ahora va a haber una rueda de negocios de Tecnova en este mes de septiembre, donde se van a mostrar más de 100 proyectos exitosos de esa relación entre el sector productivo y el sector académico. También el tema de incentivos tributarios que ya les conté es esencial para que cada vez el sector productivo participe más, y las zonas francas, que como les decía ahora, también son un atractivo para el sector empresarial. Los propósitos entonces es volver a lo que decía el objeto de la ley: transformemos el modelo productivo con base en el valor agregado. Eso nos permite crear industrias nuevas, disminuir brechas y dar empleo, y empezar a incidir en la inequidad social que un país como el nuestro la tiene, y de un tamaño muy grande. Y termino con una frase de Kofi Annan, el anterior secretario general de las Naciones Unidas, que le decía, dirigiéndose a los pueblos de América Latina y a los pueblos pobres del mundo, decía: el propósito debe ser producir conocimiento. El conocimiento es lo que nos hace dignos. Cuando uno tiene un conocimiento, uno habla con tranquilidad. Hay dignidad al hablar y es respetado por las demás naciones del mundo. Si nosotros no tenemos conocimiento, no seremos dignos frente a las naciones más poderosas y seguiremos, por supuesto, dependiendo de ellas. Eso era todo y mil gracias por todo.